Amados, muy buenos días, ¿cómo están? Qué bueno, qué alegría verles, qué alegría estar con ustedes un domingo más para compartir juntos. Hoy nos congrega un día especial, amén, un tiempo de alegría, de goce, de algarabía, porque hoy día, en particular este día, estamos celebrando la resurrección del Señor, amén. ¿Amén o no amén? Amén. ¿Dónde quedó el gozo? Que teníamos recién? Estamos muy contentos de poder estar acá celebrando este día juntos. Amén. Quiero aprovechar también de saludar a todos los amados que nos están viendo ahora por la transmisión o que ven esto luego por diferido. Que el Señor me los bendiga, me los guarde y que Él sea ordenándolo todo para que puedan estar prontamente acá con nosotros. Y recuerde siempre ponerle voluntad para que pueda llegar y estar con nosotros. Amén. Amados, hemos tenido una semana muy bella, muy hermosa. Me imagino, espero que hayan estado ahí siguiendo el podcast, que por cierto terminamos hoy día rematamos y vamos a tener un final muy bueno. Voy a estar con un tremendo invitado hoy, un muy querido amigo mío. Y el viernes tuvimos un servicio maravilloso también, los que pudieron venir. El Señor nos ministró grande y poderosamente. Así que si no pudieron venir, si no pudieron llegar ese día, les animo a que puedan escuchar el mensaje. De verdad que el Señor nos ministró grandemente. Está ahí en nuestro canal de YouTube. Así que les dejo extendida la invitación para que puedan verlo y recibir del mensaje también. Amén. Y hoy, en todo lo que ha sido el recorrido de esta semana, nos convoca la resurrección. Amén. Qué alegría, amados, saber que el Señor resucitó. Amén. Y durante toda esta semana hemos estado caminando hacia un punto en particular. Hemos recorrido los eventos de esta semana, desde la entrada triunfal, la purificación del templo, las controversias, la traición, el Getsemaní, la última cena, la crucifixión, los silencios ayer. Hemos hecho este recorrido completo de lo que ha sido esta semana con el ánimo de llegar justamente a este día, a la resurrección. Por eso también titulamos la serie así, Hacia la Resurrección. Y en eso hemos contemplado la cruz. El viernes hablamos de eso, de entender la cruz, lo que hizo la cruz en términos espirituales, porque de alguna manera todos sabemos gráficamente o históricamente lo que es la cruz, pero espiritualmente, ¿qué significa la cruz para nosotros? Hablamos de la necesidad de la muerte del Señor. Y eso es clave porque la cruz, como hablábamos, es fundamental, es central en el Evangelio. Pero eso no termina ahí. El Evangelio no termina en la cruz. Porque tal como el Señor lo anunció, después de la cruz tenía que venir la resurrección. Amén. Porque si el mensaje que nosotros llevamos, el Evangelio que predicamos, solo quedara ahí en la cruz, solo en la muerte, tendríamos un sacrificio impresionante que conllevó un dolor brutal, pero no necesariamente tendríamos una victoria. Tendríamos el ejemplo de un gran mártir, pero no de alguien que venció. Porque para que la muerte del Señor fuese contada como victoria, Él tenía que resucitar. Amén. Y ciertamente el Señor resucitó. Por eso en 1 Corintios 15, acompáñenme ahí, el verso 17, dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Vana. Y mira lo que dice, aún estáis en vuestros pecados. Aún estáis en vuestros pecados. ¿Qué quiere decir esto? Que sin resurrección no hay salvación completa. El viernes hablamos de esto. Cristo murió por mis pecados, por tus pecados. Pero mira lo que dice el texto ahora.
si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana y todavía estamos en nuestros pecados. Pero la resurrección nos muestra la victoria definitiva del Señor. Amén. Por eso, si seguimos avanzando en este mismo capítulo, el versículo 20 nos va a decir esto: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Mas ahora Cristo ha resucitado. Amén. Cristo ha resucitado, amados. Entonces podemos saber que Cristo resucitó, escucharlo muchas veces, celebrarlo todos los años en esta fecha. Pero una cosa es afirmarlo, una cosa es decir Jesús resucitó, repetirlo, y otra cosa es entender lo que significa para nosotros como cristianos, como pueblo de Dios, que Él haya resucitado. Por eso el mensaje de la resurrección no se reduce a preguntarnos: ¿Cristo resucitó? ¿Resucitó el Señor? Podemos hacernos esa pregunta y la pregunta tiene respuesta. Pero lo que nos lleva a donde tenemos que ir en realidad es a una pregunta que es mucho más personal y es transformadora. Y es esta: ¿qué significa para nosotros que Cristo resucitó? Los apologistas ya han hecho un trabajo grueso e importante para mostrar que Jesús resucitó. Un poquito de eso vamos a hablar hoy, en la noche. Poquito, pero algo vamos a hablar. Pero la cuestión es esta para nosotros: ¿qué significa que Jesús resucitó? Y así como el viernes queríamos entender por qué murió Jesús, hoy queremos entender esto: ¿qué significa para nosotros la resurrección? Todos sabemos lo que significa resucitar, que es que alguien murió y volvió a la vida, ¿sí? Ahora, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Cómo afecta eso nuestra vida, nuestro día a día? Y para adentrarnos en eso, quiero que leamos lo que le escribió el apóstol Pablo a los Efesios. En Efesios capítulo 1, desde el 15 hay una oración que literal el apóstol Pablo escribe a los Efesios. Y voy a leer desde el 18. Dice así: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. No, mejor desde el 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Eso es lo que está orando Pablo por los Efesios. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Voy a leer la NTV para que entendamos todos. Y dice el 18: pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Amén. En la Reina Valera dice que Pablo ora para que sean alumbrados los ojos del entendimiento. Una linda forma de decir que entiendan. ¿Sí? Básicamente eso. Quiero que entiendan esto. ¿Sí? Que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento. ¿Sí? Está apelando a la profundidad. Y él ora para que básicamente, voy a sintetizar lo que leímos, ellos entiendan tres realidades. Número 1, la esperanza a la que Dios les llama. Número 2, la riqueza de la herencia. Y número 3, dice en Reina Valera, la supreeminente grandeza de su poder para con los que creen. Ahora,
Lo interesante e impresionante es que Pablo en esta oración, mira lo que ora. Ora para que entiendan, sean alumbrados los ojos de su entendimiento. Pablo no ora por más recursos. Señor, yo te pido que le den más recursos a tu iglesia. Él no ora por más oportunidades. Él no ora para que el Señor le quite los problemas o las persecuciones que podrían haber estado teniendo en ese momento. Él ora por entendimiento. Yo quiero que ustedes entiendan esto. Él ora por iluminación espiritual para entender estas verdades, estas realidades que ya habían sido reveladas. Y Pablo, cuando escribe esto, si vemos bien, se detiene especialmente en el poder. ¿Sí? El poder. Y lo describe con una acumulación deliberada de términos, ¿cierto? Dice la superinminente grandeza de su poder en Reina Valera. La supereminente grandeza de su poder. A ver, dígalo rápido usted. No, es broma. La supereminente grandeza de su poder. Ya hay que tener fe para decirlo. Así describe el apóstol Pablo el poder. Supereminente grandeza. ¿Y qué quería decir con esto? Es un poder inmensurable. Eso quiere decir. La supereminente grandeza de su poder. Inmensurable, no se puede medir, es extraordinario. Entonces, ese poder, que es inmensurable, extraordinario, luego dice que es el mismo que operó en Cristo resucitándole de los muertos. ¿Amén? Es decir, Cristo no resucita porque sí nomás. El poder de Dios lo levantó de los muertos. ¿Amén? No es algo que pueda pasar así nomás. ¿Sí? No es normal que la gente resucite. ¿Entiende? Para que Cristo haya resucitado, el poder de Dios tuvo que estar ahí para levantarle. ¿Amén? Y esto es importante, ¿por qué? Porque nos muestra que la resurrección no es solo un hecho histórico, no es algo que ahora que podemos saber que pasó. Como te digo, les digo, hay argumentos para eso. Pero lo que nos quiere resaltar acá el apóstol Pablo en esta oración es que en la resurrección vemos la medida del poder de Dios. La medida del poder de Dios. La supereminente grandeza de su poder es el que resucitó a Cristo de los muertos. ¿Amén? ¿Me va siguiendo? Se necesitaba ese poder inmensurable, extraordinario, el poder que solo Dios tiene para levantar a Jesucristo de los muertos. ¿Amén? Todos creemos que Dios tiene ese poder, ¿cierto? ¿Sí? ¿O no? ¿Amén o no amén? Amén. Entonces la resurrección, como les digo, no es solo un evento que ocurrió en Cristo, es una realidad que opera también en nosotros. Porque mira, dice luego el texto que ese poder no solo actuó en Cristo, sino que ese poder, y dice así, textual, es para con nosotros los que creemos. Para con nosotros los que creemos. ¿Qué significa eso? Que ese mismo poder que levantó a Cristo de los muertos es para con nosotros. ¿Qué significa para con nosotros? Es hacia nosotros. Está dado a nosotros. Entonces aquí hay algo importante. Miren lo que está orando Pablo. Él ora para que entendamos como iglesia que ese poder inmensurable de Dios levantó a Cristo de los muertos. Y hasta ahí todos estamos bien, ¿cierto? Pero Él ora también para que entendamos que ese poder está dado a nosotros los que creemos. ¿Amén? Entonces aquí todo cambia. Y por eso Pablo ora para que entendamos. ¿Ves? Porque hay que entender que el poder que levantó a Cristo de los muertos está dado a nosotros. Es para con nosotros los que creemos.
¿Amén? Señor, abre nuestro entendimiento. Antes de hablar de cómo ese poder opera en nosotros, porque eso es lo que quiere el apóstol Pablo que entendamos, que el poder que levantó a Cristo de los muertos está para nosotros, es para con nosotros los que creemos, tenemos que afirmar lo que es fundamental. ¿Qué es lo fundamental? Que Cristo resucitó. Amados, Cristo realmente resucitó. ¿Y a qué me refiero con que realmente resucitó? Una de las bases de nuestra fe es que Cristo se encarnó. ¿Todos creemos eso? ¿Estamos bien? Él se hizo carne. Por obra del Espíritu Santo, fue engendrado en el vientre de María y Él nació y fue encarnado el Verbo y vivió entre los hombres, entre nosotros, como hombre. Amén. Y de esa misma forma Él murió. Así fue a la cruz. Y asimismo, corporalmente, Él resucitó. Y esto es muy importante. Porque Jesús no resucitó espiritualmente. Cristo resucitó. Amén. El hombre que fue crucificado y que fue sepultado es el que resucitó. Amén. Eso es lo que nosotros creemos. Amén. No que se levantó espiritualmente y andaba ahí como un fantasma penando a los discípulos. ¿Sí? No, Él resucitó, efectivamente. Resucitó en cuerpo. La tumba realmente quedó vacía. Y que Él haya resucitado de esa forma es lo que testifica de la victoria de Jesucristo. Amén. Porque eso lo cantamos y lo decimos, Jesús venció, Jesús resucitó. Pero esta es la cuestión importante. Entender que Él resucitó de esta forma y esto confirma su victoria. ¿Y victoria sobre qué? Porque nosotros siempre a veces decimos muchas cosas, pero tenemos que entender a qué nos referimos, ¿cierto? Decimos que el Señor venció. ¿Se acuerda de la canción de Marcos Witt, no? No. Se me cayó el... Tengo una generación joven acá, cosa que me gusta, me alegra. Vamos a pasar entonces... Editamos equipo esa parte. No conocían la canción. Venció. Es la canción que escuchábamos en el auto cuando mi mamá ponía el cassette. ¿Se acuerdan del cassette, no? Todavía el CD no llegaba a nuestras vidas. Así que seguíamos con el cassette. La victoria que está ahí en la resurrección del Señor, básicamente estas tres cosas. Uno, sobre el pecado. Amén. Sobre el pecado. Porque la cruz trataba con eso. Entonces Jesús se hace pecado, de esa forma va a la cruz, Él muere por nuestros pecados, Él muere por nuestras culpas. Y hasta ahí estamos. Ahora, para que esto tenga una victoria sobre eso, necesitamos que Jesús resucite. Y Jesús resucitó. Y por eso la resurrección es la confirmación divina de que la obra de Cristo fue suficiente. Entonces la cruz, la resurrección nos habla sobre la victoria sobre el pecado. También la resurrección evidentemente nos habla de la victoria sobre la muerte. Porque si alguien murió y resucita, significa que venciste la muerte. ¿Verdad? Entonces, esto que ahora antes era una limitación, Jesús rompe esa barrera. ¿Y cuál es la esperanza que nosotros tenemos como cristianos? Que algún día resucitaremos con Él en su venida. Amén. De eso nos habla 1 Corintios 15, ¿verdad? Y también la resurrección nos habla acerca de la victoria sobre el enemigo, ¿sí? La resurrección proclama la derrota de las tinieblas, ¿sí? Y por eso nosotros aguardamos aquel día donde también resucitaremos con Él, ¿sí? Y por eso nosotros abordamos y por eso nuestra mirada respecto a la muerte es diferente, porque nosotros vivimos con esa esperanza. Cuando parte un ser querido que sabemos que creyó en el Señor, aunque nos duele su partida, ¿qué es lo que nos consuela?
saber que está con el Señor y que resucitará en aquel día. Por eso, incluso hacia nosotros es distinto. Por eso, en la medida que conocemos al Señor y conocemos esta verdad, dejamos de temerle a la muerte. Porque ¿qué es lo que te genera temor cuando piensas en la muerte sin Cristo? Que no sabes qué te va a deparar. Pero para lo que nos confiamos en el Señor, como dijo el apóstol Pablo, si hemos de partir, para nosotros es ganancia. Sin importar las circunstancias. Si nos toca partir, con el Señor partimos. Con el Señor partimos. Por eso también estamos dispuestos a dar la vida por el Evangelio. Amén. Entonces recordamos lo que dice 1 Corintios 15, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Entonces la victoria de la cruz se manifiesta plenamente e innegablemente en la resurrección. Amén. Entonces, primeramente, Jesús resucitó. Él corporalmente resucitó. Cuando habla el apóstol Pablo de que muchos testigos lo vieron a Jesús. No vieron a algo raro o algo nuevo. Por eso lo reconocieron y estaban con él. Se les apareció a los apóstoles, se les apareció a otros, luego se les apareció como a 500 y todos ellos reconocieron a Jesús. Fueron testigos de aquel que ellos vieron en la cruz, que ellos vieron ser sepultados, ahora había resucitado. Y tú no te bajabas de la cruz sin morir. ¿Se entiende? No fue una pifia romana. Oh, no, nos quedó más o menos. No, él murió, efectivamente. Y ellos lo vieron, fueron testigos de eso. Y también fueron testigos de la resurrección. ¿Amén? Entonces ahora quiero volver a Efesios. Efesios capítulo 1. Pablo ahí en su oración afirma que ese poder es para con nosotros los que creemos. Ahora escuche esto importante. Que ese poder de la resurrección esté disponible, ¿sí? Siguiendo la frase, que es para con nosotros los que creemos, no significa que ahora nuestra vida está exenta de dolores, que nuestra vida está exenta de dificultades, que nuestra vida está exenta de cosas que son muy propias de la era, que ya no nos vamos a enfermar más, o quizás no vamos a pasar momentos de dificultad, que a lo mejor no vamos a pasar en un tiempo de escasez. No significa eso. La resurrección o el poder de la resurrección en nosotros no elimina, no quita de nosotros la realidad de un mundo caído, pero sí introduce en nosotros una realidad que transforma aquello. Y se trata de una vida que camina bajo el señorío de Cristo. Que nosotros vivamos una vida con el poder de la resurrección significa que nosotros podemos vivir una vida siguiendo a Cristo, firmes en Cristo, y a pesar de las cosas que van pasando, saber que en última instancia Él ha triunfado, Él ha vencido. Por eso nuestro caminar es un caminar de fe. ¿Y dónde está anclada nuestra fe? En esto, en que Cristo murió y Cristo resucitó. Por eso nuestro caminar, amados, es un caminar de fe. De fe. Y mira, un caminar de fe significa un caminar que está constantemente resistiendo. No significa, con este resistir no quiero decir que tenemos que vivir una vida miserable y en la miseria resistir, porque el Señor es bueno, amados. El Señor es bueno. A lo que estoy apuntando es esto. En la vida van a venir días malos. Van a venir días malos. Y no podemos saltarnos esos días malos, pero en esos días malos resistimos en la fe.
que está anclada a esta verdad, que el Señor murió y resucitó. Una vez alguien me dijo, decepcionado porque había tenido una temporada muy mala, no, es que a mí esto del Evangelio no me resultó. ¿No me resultó? ¿Cómo no me resultó? ¿Qué significa eso? No me resultó. Amados, cuando nosotros estamos pasando por temporadas malas o difíciles, ¿sabes cuál es nuestra tarea? Perseverar en la fe. Perseverar en la fe. Perseverar en Cristo. Perseverar en Cristo. Y para eso está el cuerpo de Cristo, para animarnos en medio de esas temporadas. Para eso está la oración, porque vamos al Señor en medio de esos tiempos. Para eso alabamos al Señor y le decimos, Señor, a pesar de lo que estoy viviendo, te alabo, te bendigo. Reconozco que tú moriste por los pecados, que tú moriste por mí, que tú moriste y llevaste el precio y pagaste el dolor de mis enfermedades. Te hiciste pobre para que yo fuese enriquecido y tú resucitaste y venciste. Y ahí resistimos firmes en la fe y utilizamos todos los recursos y todos los medios que el Señor nos ha dado. Pero ¿cómo podríamos decir, no, es que esto no me resultó? ¿Ves? Estamos tan atravesados por el sistema que incluso ponemos en esos términos el Evangelio. Vamos, esto es algo que si te resulta o no. La vida es así. La vida tiene momentos malos. ¿Te acuerdas ese episodio que el mismo apóstol Pablo relata en 2 de Corintios? Me parece que es el versículo. A ver qué capítulo es. Es el 11. Y el apóstol Pablo, amados, al quien tenemos aquí, ¿sí o no? Como que en nuestro vivir cristiano está Jesús y el apóstol Pablo. Más o menos así es la cosa, ¿sí o no? A quien le debemos gran parte de nuestra teología, de nuestra doctrina, ¿sí? De lo que nosotros entendemos. Mira, lo que estamos hablando ahora lo escribió el mismo apóstol Pablo. Uno pensaría que una persona que se dio así al reino y al evangelio le tenía que ir bastante bien, ¿sí o no? ¿Verdad? Porque era el tremendo siervo del Señor. Bueno, en su casa lee usted 2 de Corintios capítulo 11. ¿Qué va a ver ahí? Todo lo malo que le pasó. Le apedrearon, le latigaron, tuvo naufragio, no sé cuántas veces trataron de matarlo, lo trataban de matar los judíos, lo trataban de matar los gentiles. Y después usted lea lo que él concluye de eso. Y es alguien que estaba dedicado a predicar la palabra, amados. Uno pensaría, no. Imagínate el apóstol Pablo y dice, Señor, mira todas las epístolas que escribí para tu iglesia a perpetuidad. Y me están tratando de matar. No me funcionó el evangelio, me voy. Renuncio. Pero ¿qué sabemos del apóstol Pablo? Es el mismo que nos escribió en su primera epístola a la carta de los Corintios, que no se propuso saber cosa alguna entre ellos sino a Cristo y este crucificado. Es el que le está escribiendo a los Efesios, yo oro para que ustedes conozcan el poder de la resurrección que está disponible para nosotros los que creemos. ¿Ves? ¿Ves la diferencia? ¿Qué crees que es lo que meditaba este hombre cuando estaba ahí agónico en el suelo? En Cristo. Y se levantaba y seguía, y de nuevo, y seguía, hasta que lo mataron. A nosotros ni nos persiguen, amado. Y a veces le renegamos a Dios porque tenemos un par de semanas de resfrío. O tenemos una mala pasada financiera, que muchas veces es nuestra culpa, por cierto, pero eso es para otra prédica. Pero ¿en qué vamos a meditar en esos días? En que el Señor murió y resucitó. Que el Señor murió y resucitó. Que el Señor nos ha dado una nueva vida. Que en Él tenemos la esperanza. Y resistimos en la fe. Y resistimos en la fe. Y perseveramos en Él.
¿Es bueno el Señor? Amén. Vamos a Romanos capítulo 6. El 4 dice así: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Amén. Entonces mira, para que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. La resurrección, amados, no solo se celebra, no es solo este día domingo, que es importante que lo recordemos y lo celebremos, pero la resurrección, amados, se vive, se vive. Nosotros tenemos que vivir la resurrección. Y esa vida nueva que el Señor nos da en la resurrección, como dice el texto, se expresa al menos en 3 dimensiones distintas. Número 1, que se nos da poder para una vida nueva. Poder para una vida nueva. Ya no vivimos definidos por la vieja vida o la vieja naturaleza. Ahora estamos vestidos de una nueva naturaleza. Y eso nos lleva a una nueva forma de vivir, a una nueva forma de entender las cosas. Por eso cuando seguimos a Cristo, literalmente, por eso le decimos a Jesús es el Señor, porque toda nuestra vida cambia de señorío. Y ahora mi vida se ajusta a Él, mi vida se ajusta al reino y vivo conforme a Él. Pero mira, no con un pesar ni de forma gravosa. ¡Oh, qué difícil es ser cristiano! Y qué fome. No, amados, porque entendemos las vestiduras nuevas que el Señor nos da. Dejamos atrás el peso de lo viejo, de lo antiguo, porque esto es lo que hace cuando el Evangelio nos ilumina. Y por eso entendemos lo que dice el apóstol Pablo también a los Efesios. Estábamos muertos en delitos y pecados, muertos, pero ahora hemos resucitado en una nueva vida en Él, por su gran amor y su misericordia. ¿Y qué es lo que pasa con esa nueva vida a la que vienes en Cristo Jesús? Que ahora eres consciente y ves el barro en el que estábamos metidos. Antes lo ignorábamos porque estábamos muertos en esos delitos y pecados. Pero ahora en esta nueva vida en Cristo, entonces ahora podemos ver. Por eso, cuando decimos somos libres en Cristo y cantamos y bailamos eso, ¿qué es la libertad que entiendes? Libre soy, libre estoy. No es ese libre. Es que ahora aquellas cosas que hacíamos porque estábamos subyugados por el pecado, ahora somos libres de esas cosas. Entonces esto es como una paradoja. En la libertad que tenemos en Cristo, nos despojamos de esas cosas. ¿Ves? Antes no podíamos porque estábamos muertos en los delitos y pecados, pero ahora somos libres y por eso nos deshacemos de esas cosas porque sabemos que son pecado. Él ha abierto nuestro entendimiento y ahí es que vivimos la libertad. Y esa es la libertad en Cristo, que el pecado que antes me ataba ya no me ata más. Y ahora sí canta libre soy. Como nos enseñó Elsa. ¿O no? ¿Sí? Si no vieron esa película, tenemos un problema que vamos a solucionar. No es pecado ver película. Somos libres, por si acaso. No sé de dónde viene, pero por si acaso. ¿Dónde iba? Poder para vencer el pecado. Bueno, lo acabo de decir. No hablamos de una perfección inmediata, sino de esto que te acabo de decir. Es esta conciencia nueva que tienes y te permite caminar en libertad. Vamos a seguir siendo tentados, vamos a seguir batallando con la carne, pero con esa libertad en Cristo. Amén. Y 3, poder para perseverar. Poder para perseverar. ¿Sí?
La vida cristiana no se vive en nuestras propias fuerzas, sino que se vive en esa energía, en ese poder de resurrección que el Señor nos ha dado. Y por eso perseveramos, amados. Por eso continuamos y por eso seguimos. Porque a pesar de esas cosas, el Señor nos está, de las cosas difíciles que vamos a pasar, el Señor nos está dando de su poder. ¿De cuál poder? El poder de la resurrección, que está dado para nosotros. Amén. Mira lo que dice Filipenses 3, el versículo 10. En los versículos anteriores es esta sección donde el apóstol Pablo tira todo su currículum, ¿verdad? Y termina diciendo esto. El versículo 8 dice que todas esas cosas las estima a todas por pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo. Y tiene todo eso por basura. Para ganar a Cristo. Y dice el 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Mira lo que dice el 10. A fin, con el propósito de conocerle, ¿y qué más? Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Todo ese currículum, Él lo desestima por una cosa, que es ganar a Cristo, ser hallado en Él y conocerle. Y conocerle a Él y el poder de su resurrección. Entonces hay dos cosas que nosotros tenemos que anhelar en nuestro caminar como hijos de Dios, amados. Conocer a Cristo y este crucificado, y conocerle a Él y el poder de su resurrección. Y tu vida va a ser transformada por el Señor. Y todas las otras demás cuestiones de nuevas dimensiones, y olvídate. Cruz, resurrección, y tu vida va a cambiar. Extraordinariamente. Amén. Estoy en fuego, no estoy en fuego. Vamos a terminar cantando. Prepárense. Ustedes. Entonces, amados, el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos está obrando hoy en la vida nuestra, los creyentes, los hijos de Dios. Amén. Entonces, nuestra vida tiene que tener perfil de resurrección. Pero ahora te voy a explicar eso. Nosotros no solo creemos en la resurrección, que ya te dije que es fundamental, muy importante, pero nosotros también vivimos desde la resurrección. Y eso va a cambiar nuestra manera de vivir. Esto va a cambiar la manera en la que nosotros enfrentamos los momentos difíciles de nuestra vida, en cómo enfrentamos el sufrimiento, cómo nosotros enfrentamos el pecado, cómo enfrentamos el futuro. Entonces, lo primero es que vivir desde la resurrección o con perfil de resurrección es vivir con esperanza. Vivir con esperanza. Aún en medio de la dificultad, aún en medio de las tribulaciones, la resurrección afirma algo, y es que Dios tiene la última palabra. ¿Y cuál es esa última palabra? Que Él ha vencido. Que Él ha vencido. Entonces, amados, cuando estamos pasando esos momentos difíciles, esto lo recordamos. Señor, tú has vencido. Y estos padecimientos son temporales, porque en última instancia yo sé que tú has vencido. Y perseveras en la fe. Tienes esperanza. No te echas a morir. Y no dices, no, esto no funcionó y me voy a ir a los místicos, me voy a ir a la otra religión que está por allá. No, perseveras en la fe. Perseveras en la fe. Hermanos, no hay nada como Cristo. No hay nada como Cristo. Nada se puede comparar a Él. Nada se puede comparar a su sacrificio, a su victoria en la cruz.
Amén. Y hay que perseverar, perseverar. Voy a seguir. Iba a decir algo, pero voy a seguir. Número 2, vivir con propósito. Vivir con propósito. Cristo vive y por lo tanto nuestra vida no es accidental, no es vacía. Amén. Nosotros estamos llamados a vivir una vida nueva. Al margen de la circunstancia en la que nosotros llegamos al mundo, escucha esto, tu vida tiene un propósito. Y tiene un propósito que Dios estableció antes de la fundación del mundo. Y cuando nosotros entendemos la verdad de la cruz y la resurrección, ese propósito se vuelve real, vida. Por eso, por el Señor vivimos y por el Señor avanzamos. Amén. Y número 3, vivir con poder. Con poder. Pero también te voy a explicar esto para que no salga aquí pasándote una película que no es. Vivir con poder. Mira, entender la resurrección nos libra de una vida que está basada en el puro esfuerzo personal. Y ojo con esto porque esto es algo que es un discurso, es una narrativa muy presente hoy día. ¿Sí? Que tiene sus matices. O sea, hay algo que nosotros tenemos que ponerle esfuerzo todos los días a nuestros quehaceres, a lo que tienes que hacer. ¿Sí? No es como que te quedas en la casa y te quedas en la cama orando todo el día. No se trata de eso. No, hay esfuerzos, pero lo que hacemos en nuestra vida no se trata del puro esfuerzo humano, el puro esfuerzo nuestro. Nosotros hemos sido dotados de un poder de Dios para hacer su obra. Para hacer su obra. Y cuando esto no se entiende, entonces la fe se vuelve pesada, se vuelve gravosa, frustrante y eventualmente agotadora también. Pero nosotros dependemos cada día de Cristo. Tú te levantas y te levantas sabiendo que dependes del Señor, que tu vida depende de Él, que tu vida es por Él y para Él. Y en Él descansamos. No podemos controlarlo todo. Confiamos en el Señor, descansamos en Él. Pero también hay otro poder que el Señor nos ha dado. Es el poder que nos ha sido dado por medio del Espíritu Santo para testificar de Él. Por eso creemos en la doctrina, por ejemplo, de la imposición de manos. Y creemos que podemos orar por los enfermos y creer que ellos van a sanar. Creemos en lo que dijo el Señor en Hechos 1:8. Y seréis llenos del Espíritu Santo, y seréis llenos de poder para que me sean testigos por todas partes. Pero escucha esto, este poder no es tuyo, ni es un poder que tú andas usando a discreción. No es que de pronto te transformaste en el sanador. Hemos sido dotados de este poder para testificar de Cristo. Solo para eso, para testificar de Cristo. Pero creemos que cuando damos testimonio del Señor, el Espíritu Santo está con nosotros para que Él confirme su palabra de esa forma. ¿Amén? ¿Y por qué es esto? Por la resurrección. Por la resurrección. El día de Pentecostés vamos a hablar de eso también. ¿Sí? Y vamos a tener un servicio especial también. Entonces, amados, nosotros como creyentes no solo celebramos la resurrección este día, amados, aprendemos a vivir cada día en el poder de la resurrección. ¿Amén? ¿Qué es eso? Una vida con esperanza, una vida con propósito, una vida entendiendo y sabiendo el poder que el Señor nos ha dado. Vivimos una vida entonces en victoria. Pero ya te expliqué de qué se trata esa victoria. No que no vas a tener momentos difíciles,
sino que vas a tener todo lo necesario para enfrentar esos momentos. Amén. Entonces, amados, hemos estado estos días hablando acerca de la cruz y hoy día de la resurrección. La cruz nos muestra el amor del Padre al entregar a Jesús su Hijo. La resurrección nos muestra su poder. Oro, dijo Pablo, para que sea abierto su entendimiento y entiendan el poder de Jesús, de la resurrección, el poder que levantó a Cristo de los muertos. La cruz nos habla del perdón, porque el Señor murió por nuestros pecados. La resurrección nos habla de una vida nueva. Amén. Tenemos una nueva vida en Cristo, amados. Cristo murió por nuestros pecados, como ya lo dije. Pero Cristo vive y vive para sostener a su pueblo. Amén. Entonces, ¿qué significa caminar hacia la resurrección? Que es lo que hemos estado hablando esta semana. No es solo llegar a este día domingo, en esta semana en la que todos los días, de domingo a domingo, recordamos estos acontecimientos. Amados, vivir hacia la resurrección o caminar en la resurrección es vivir desde esa realidad todos los días. De que Cristo resucitó y las implicancias y lo que significa eso para nosotros como sus hijos, como creyentes. Amén. Jesús ciertamente resucitó y nosotros tenemos que vivir ahora una vida de resurrección. Entonces, hermanos, dos cosas que tenemos que nosotros anhelar cada día: conocer a Cristo y este crucificado y conocer la resurrección. Por eso esta oración debemos hacerla nuestra. Esto que ora Pablo, el apóstol Pablo, desde el 1:15 en Efesios, haz tuya esa oración. Haz tuya esa oración. Y pídele al Señor cada día: Señor, te pido que abran los ojos de mi entendimiento. Ayúdame a entender el poder de tu resurrección y cómo el poder de tu resurrección obra en mí. Amado, esto no es la articulación de bonitas palabras, esto es una realidad disponible para nosotros. Por eso Pablo ora esto con anhelo en su corazón. Mira, de todas las cosas, ya te dije esto, de todas las cosas que él pudo haber orado por la iglesia, él ora esto: abre los ojos de su entendimiento para que entiendan y conozcan el poder que levantó a Jesucristo de los muertos y que ahora es para con nosotros los que creemos. ¿Amén? Hagamos nuestra esa oración, amados, y crezcamos en el conocimiento del Señor. Y entonces vamos a vivir efectivamente esa vida nueva que el Señor nos ha dado. Y vamos a poder perseverar en la fe. Amén. Amén.